hermanos, hombres de valor, según hemos cantado en esta noche y esperamos que verdaderamente, y entiendo que un hombre de valor es aquel que ama a Dios y ama su palabra. Creo que en un momento especial podemos hablar de la palabra y necesitamos sinceramente escucharla. Hace poco, investigadores eh, quisieron saber todo el efecto que produce la lectura de la palabra de Dios. Y encontraron que cuando una persona lee un día la palabra, no hay cambios. La idea también es que nosotros como hombres podamos estar tan interesados en que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros vecinos, las personas con quien siempre estamos cerca, podamos compartir la palabra a través de nuestra vida, de lo que el efecto de la palabra que ha hecho en tu vida y en mi vida. Y quizás nos acostumbramos a leer la Biblia el día domingo, cuando el pastor invita para que abra la Biblia y me acompañe en este texto. Y posiblemente, espero que no, pero pudiera suceder que a veces no leemos más la Biblia, sino hasta el domingo próximo o el miércoles en la noche cuando hay estudio bíblico. Creo que nosotros necesitamos sacar un espacio todos los días para leer la palabra. Y estos científicos descubrieron que las personas que leen 4 veces por lo menos la Biblia en la semana tienen un cambio tan tremendo en la vida, el rencor, el desánimo, desaliento, toda esta y quizás ira que hay en la vida, todo eso empieza lentamente a desaparecer. Y verdaderamente la palabra tiene un poder para restaurar, cambiar y transformar la vida. Déjenme, yo empiezo a decirles un poquito lo que yo recuerdo de mi infancia. Mi familia, mis padres, estuvieron siempre en la iglesia y en la iglesia presbiteriana. Quiere decir que mis padres, si yo tengo 80 años, ya mi mamá me llevaba en su vientre a la iglesia. Vivíamos en un pueblo llamado Nazaret y toda la familia de ese lugar, en ese corregimiento, iban al templo. Y había una campana en el alto y hacían un toque a las 8:30, otro a las 8:45 y otro a las 9. Y a las 9 todo el mundo estaba en el templo para adorar a Dios. Pero una de las cosas interesantes que nuestros padres, mi papá se llamaba Adalberto y mi mamá se llamaba María. Y ellos desde temprana edad nos enseñaron la palabra. Cuando uno está creciendo, pues un poquito se rebeldiza, pero ellos insistían en ello y en la oración. Y mis padres no fueron personas que fueron a un colegio, a un bachillerato o una universidad, nada de eso. Mis padres aprendieron a leer y leían también y aprendieron leyendo la Biblia. Y tan poderoso es el cambio que se produjo en la vida de mis padres, pero quiero mencionar especialmente a mi papá. Ese hombre estaba como líder en la iglesia, como anciano gobernante. Cuando estaba ausente el pastor, papá enseñaba la Biblia y en los lugares donde los jóvenes que diríamos hoy, allí estaba papá y nos llevaba también a nosotros para que pudiéramos ir. Seguro que tenía la intención de ir aprendiendo. Y llegó a ser este hombre tan sabio que mi papá se ganó un título en toda esa región y lo llamaban el doctor. Así le decían a los doctores, no le decían, si lo saludaban, hola doctor. Y papá se ganó ese título de doctor sin tener que ir a una universidad. ¿Y qué lo hizo tan sabio? Tiene una sabiduría tremenda
que cuando había reuniones y las cosas eran difíciles, papá estaba siempre en silencio, pero cuando hablaba ya era la última palabra sinceramente y la situación se arreglaba. Nosotros como hombres tenemos una responsabilidad y no solamente nuestra familia, sino la gente con quien nosotros compartimos a diario. La iglesia tiene que extenderse, pero vamos a encontrar gente con muchas dificultades. En este tiempo, el hombre especialmente ha sido atacado y se quiere volver otro hombre, pero un hombre afeminado. Y eso es lo que el mundo va dirigido hacia allá. Y nosotros debemos ser estos hombres de valor, que enseñamos con nuestra vida, con nuestro carácter, nuestra manera de ser, esa forma de ser hombre y hombre de valor. Un hombre importante, que verdaderamente desprecia tremendamente lo que el mundo quiere meter. Ahora ya no hay diferencia, es igual ser mujer o hombre, hombres débiles que no sirven para nada, pero se llaman hombres. Entonces, esa es la situación que vivimos. Y necesariamente nosotros tenemos que permear como cristianos el valor de ser un hombre. Y de esa enseñanza que nos dieron nuestros padres y transmitieron de que nosotros somos varones. Y eso tiene que suceder. Entonces, recordando por lo tanto el estado en que vive el hombre, el apóstol Pablo habló en Romanos y dice que Dios los entregó a una mente reprobada, los entregó y ahí estaban mujeres con mujeres y hombres con hombres, así dice en Romanos capítulo 1, cómo el hombre se degradó y de una forma tal que verdaderamente cuando Dios usa la palabra los entregó, lo que quiere decir es que ya con ellos no había nada que hacer y Dios los dejó. Les advirtió lo que iba a pasar, pero al final los dejó como queriendo decir, hagan ustedes lo que les dé la gana, lo que quieran. Entonces, queridos hermanos, esta noche yo quiero que tengamos espacio sin afán y pudiéramos hablar de un hombre grandioso en la historia de la Biblia, y es un hombre llamado Esdras. Y así se llama su libro. Entonces, si usted quiere, vaya buscando en Esdras 7:10 y vamos a leer un versículo. Y hay muchos que leer, pero ya habrá oportunidad de seguir compartiendo. Esdras 7:10. Déjeme mientras usted busca eso, yo quiero decirle qué significa el nombre Esdras, al que Dios ayuda. Y sinceramente me di cuenta de cómo Dios está presente en toda la vida y al final vamos a mirar cómo esa palabra, el significado de su nombre, al que Dios ayuda, sí es el significado del nombre Esdras, al que Dios ayuda. Y vamos a ver al final todo eso, cómo ese hombre fue ayudado en todo su ministerio. Esdras era un sacerdote, descendiente de Aarón, y era hermano de Moisés, o sea, de descendiente de Aarón. Y era un escriba. El escriba era aquella persona que se le daba a quien escribía, pero también enseñaba. Ese era el oficio de Esdras. Un hombre escribía, pero también enseñaba. Así que Esdras también tuvo la oportunidad, la grandeza de traer el segundo grupo de judíos de regreso a Jerusalén después de estar en esclavitud en Babilonia, en Asiria. Eso más o menos en el año 465 antes de Cristo. Encontramos la historia de este personaje y lo que hizo. Y entonces vea la importancia de la palabra que necesitamos en esta ocasión y en este tiempo. En el capítulo 7 de Esdras encontramos el versículo 10 que dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y ese es el título de esta noche, preparado, un corazón preparado. Y Esdras preparó su corazón. ¿Para qué? Tres cosas se dicen y márquelas.
y están, primera, para inquirir la ley de Dios, de Jehová, para inquirir la ley de Dios. La palabra inquirir significa investigar, significa escarbar y buscar en lo profundo. No contentarnos con que leímos y punto. Y ya nos fuimos de la casa y nos fuimos a nuestro trabajo. Inquirir significa sentarnos con un papel y lápiz en la mano y escribir qué entendemos de todo eso. Entonces, lo primero fue que para inquirir la ley de Jehová. Segundo, y dice, para cumplirla. Interesante. No basta leer la palabra de Dios. No basta conocerla. Es necesario cumplirla. Y cumplirla es hacerla nuestra. Que esa palabra nos transforma de una manera tal que su vida habla y que usted no necesita decir que es pastor ni que es miembro de tal iglesia, sino que usted con su vida y su ejemplo, su manera de ser, está llevando un mensaje. Y la tercera frase es para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 expresiones. Inquirir la ley de Dios. Segundo, cumplirla. Y tercero, enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, esto es lo maravilloso que podemos encontrar en esta noche aquí. Esdras, podemos decir sin lugar a equivocarme o lugar a equivocarnos, era un modelo para todos aquellos que queremos consagrar nuestras vidas al Señor. Y especialmente para estudiar, pero no solamente para estudiar, sino obedecer y luego en tercer lugar para enseñar la palabra. Vuelvo a repetir las 3 frases que estoy diciendo. Esdras es un modelo de los que consagran su vida como personas por Dios, primero para estudiar. Eso es lo que quiere decir inquirir, para estudiar. Segundo, cumplirla es obedecerla. Y en tercer lugar, enseñar la palabra. Ese es el proceso que tiene que darse en la vida de nosotros. Así que entonces, vea el versículo 6 y 9 del capítulo 7, por supuesto, y mire lo que dice el 6. Esdras subió de Babilonia. Era Esdras, escriba diligente en la ley de Moisés. Oiga bien, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y el versículo 9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. De allí trajo el segundo grupo de los a Jerusalén. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué? Repítanme ustedes el final. Digan, ¿me escuchan? Estaba con él la buena mano de Dios. La bondadosa mano de Sí, estaba con él la buena mano de Dios. Interesante cuando un hombre se dedica a hacer esto y a leer y amar la palabra y engullirla, eso es una bendición. Yo decía en algún momento que en alguna ocasión yo creo que dije, pero vuelvo a repetirlo, cuando dice meditar, y es como ese hombre que medita, y la palabra meditar significa masticar constantemente hasta que podemos entender y sacar el jugo de lo que nosotros, el Señor nos quiere hablar. Entonces, yo quiero decir en esta noche también 4 cosas importantes en la vida de Esdras. Esdras, primeramente, creía que la ley de Dios fue dada por Dios. Y la creía que fue dada por medio de Moisés. Por tanto, la palabra de Dios era y es, escuche, era y es la suprema autoridad. Anote esa frase. La palabra de Dios es la suprema autoridad. No hay ni otro libro que nosotros necesitemos para poder
crecer, madurar, etcétera. La palabra de Dios siempre será la autoridad para todo el pueblo. Y eso lo dice en el versículo 6. Mire lo que dice el 6. Esdras subió de Babilonia. Era diligente en la ley de Moisés. Diligente, escuche. Un hombre estudioso en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Todo cuando un personaje contemporáneo de Esdras, Nehemías, y estaban en ese proceso también. Y cuando llegó el momento de tener al pueblo allí en la plaza, y habían llegado todos aquellos, Esdras, el escriba, diligentemente conocedor de la palabra, se subió en un púlpito de madera, dice, estaba más alto que los demás, y desde allí predicó la palabra, y la predicó por horas, y la gente dice, y la gente lloraba. Habían intérpretes en este momento porque ellos habían perdido la ley, su idioma. Habían llegado a otro lugar donde ya ahora no hablaban el hebreo, nada de aquello. Y entonces estos hombres que estaban al lado escuchando el mensaje, le decían lo que Esdras estaba leyendo. Y dice que la gente lloraba, lloraba sin cesar. Y sabe, yo quiero afirmar esta noche que la palabra de Dios nos hace llorar y eso se llama avivamiento. Cambio de una vida total, sensible, somos sensibles a la palabra, a la escritura, a la ley de Dios. Y la segunda cosa que debemos decir en esta noche es que Esdras se propuso estudiar, buscar la palabra de Dios. Por eso vino la sabiduría que Dios le dio. Mire lo que dice Esdras 7, ahí mismo, 7:25 al 28. Voy a permitirme, si alguien quiere leerlo esta noche, Esdras 7:25, 28, y observe lo que él hizo. Lo que estoy diciendo es que Esdras se propuso estudiar, buscar la palabra de Dios, porque sabía que la palabra de Dios trae sabiduría. Sabiduría. Eso es lo que estaba diciéndoles de mi padre. No fue a la escuela, pero se convirtió en un doctor, una persona sabia. Y cada vez que usted, querido hermano, haga eso. Entonces, mientras parece que no escucharon, yo voy a leer el versículo 25 y mire lo que dice. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, oiga bien, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no los conoce, le enseñarás. Y luego dice el 26, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, será juzgado prontamente, será a muerte, a destierro, a pena, multa o prisión. Y el 27 dice, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y el 28 dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido, lea conmigo esto, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Muy bien, interesante. Dice, yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subieran conmigo. Entonces, Esdras era un hombre estudioso, buscaba la palabra de Dios, estaba lleno de sabiduría. Y en tercer lugar, Esdras propuso en su corazón obedecer los mandamientos y las normas de Dios. En otras palabras, era un hombre que vivía lo que enseñaba. Hoy encontramos una multitud de maestros, inclusive de pastores, que enseñan, pero que no viven de acuerdo a los principios bíblicos. Necesariamente tenemos tener
la vida de este personaje. Vivía lo que enseñaba. Y eso es hacer y enseñar. Eso es hacer y enseñar. Todas las cosas. Así que si usted lee en Primera de Timoteo, busque ahí un momentico Primera de Timoteo 4. Y mire lo que dice Primera de Timoteo 4, 12 al 16. Primera de Timoteo 4, 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y luego el versículo 16 dice de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues así es, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy bien. Y en cuarto lugar, una de las cosas que hizo Esdras propuso en su corazón enseñar la palabra de Dios. Enseñar la verdad, la justicia, la pureza al pueblo de Dios. Mire lo que dice en Esdras 10, allí, ahí mismo, una página no más mueva. Y mire lo que dice Esdras 10, 10 al 12. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Luego dice: y apartado de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y versículo 12 dice: respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz. ¿Qué fue lo que dijeron? Así hagan conforme a qué? A tu palabra. A tu palabra. Entonces, Nehemías también expresa las mismas palabras, pero vamos a dejarlas así en esta noche. Y teniendo a Timoteo, volvamos a Timoteo 1, 1 Timoteo 1, 3 al 5. 1 Timoteo 1, 3 al 5. Primera de Timoteo 1, 3 al 5, y dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Interesante, fe no fingida. Es fingir que parece que estamos bien, pero no es correcto. Entonces, Esdras es un hombre que encontramos cómo Dios bendice la vida de los hombres que aman la palabra de Dios. Y a mí me gustaría que usted entonces volvamos al texto, y en el capítulo 7, que es el texto que leímos, mire lo que dice el versículo 6 de Esdras 7:6, y mire la bendición que Dios trae. Las vamos a contar. Versículo 6. Dice al final del versículo 6: porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Sí encontró, hermanos? ¿Sí? Esa es la primera frase. Versículo 9. ¿Quién quiere leer? 9. Bueno, entonces yo lo leo. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él que la buena mano de Dios. 2 veces van ya. Versículo 28.
Miren lo que dice, 28. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todo príncipe poderoso del rey. Y yo fortalecido, oiga bien interesante eso, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Yo el capítulo 8:18, mire lo que dice 8:18. Otra frase, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serabías con hijos y sus hermanos 18. Y ahí está, nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros a un varón de Dios. Y luego dice en el versículo 22 del capítulo 8:22, y dice de esta manera, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, que dijeron, la mano de nuestro Dios es para bien de todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ahí está la sentencia final de todo esto. Y hay un versículo más, 8:31, mire lo que dice, 8:31. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. 6 veces se repite la buena mano de Dios. La mano de Dios estaba con nosotros. 6 veces. Sí, creo que anotó los versículos. Después ustedes pueden leer los textos para encontrar. Cuando los hombres de Dios, hacemos lo que tenemos que hacer, leer la palabra, quiere decir que tenemos autoridad. Y cuando la gente, y no tenemos que decir quiénes somos, la gente sabe quién es usted, quién soy yo, y entonces están dispuestos a escucharlo y obedecerlo. Necesitamos entonces que el hombre ocupe su rol de varón en la vida, y el versículo 10 nos dijo esta noche, hay que preparar nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios, para cumplirla, pero para enseñarla a los demás. Y yo defino estas 3 frases con estas 3 palabritas. Primero es conocer. Tenemos que conocer a Dios. En segundo lugar, ser. Y en tercer lugar, hacer. Vuelvo a repetir. Conocer, ser, hacer. Es el principio que encontramos en él. Él conocía la palabra de Dios. Ser dejó que la palabra de Dios lo transformara. Y tercer lugar, hacer. Un hombre que enseñaba y ahora lo que aprendió y lo que tenía en su corazón lo compartía. Entonces, no olvide esas 3 palabras sencillas, pero nos ayudan. Estudiar la palabra de Dios, cumplirla, enseñarla a los demás, y la definición así, breve: conocer, ser, hacer. Finalmente, la lealtad de Dios y su palabra siempre estará acompañada de su bendición. Eso así será. Y yo estaba recordando cuando el Señor le habló a los líderes religiosos, a los sacerdotes y a los escribas en ese momento, cuando vamos al Nuevo Testamento, y les digo, y ellos estaban quejándose, y porque los discípulos de Cristo no se lavaban las manos o comían en el día de reposo, y Él les dijo 2 palabras, si quiere busque conmigo en Mateo 15, y entonces eso nos ayuda a ver el otro lado de la gente que no tiene la palabra de Dios, y aunque esté en la iglesia, pero no ha dejado que la palabra de Dios venga a su vida y lo transforme, nada pasa. Mire lo que dice, versículo 8 de Mateo 15.
Mateo 15, 8. Dice de esta manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Concuerda con lo que estamos hablando. Esdras tenía un corazón preparado. Este pueblo dice que me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Creo que nosotros como iglesia, la unidad, necesitamos amar mucho la palabra y leerla y apoderarnos de ella. Encontramos, yo y ustedes de seguro cada día se meten en todos estos cultos que hay, que solamente cantan y corren como unos locos y se mueren si es necesario, sin que haya palabra. Simplemente detrás de un canto que entonaron y se revuelcan y bailan hombres y mujeres y niños y todo el mundo y el mismo pastor. Y la palabra escasea. Entonces, mire lo que está pasando. Y llamando el Señor a la multitud. Hay dos palabras que son valiosas y recordar, dos verbos. Y les dijo el versículo 10. Y llamando hacia la multitud les dijo, ¿cuáles son las dos palabras? Oír y entender. No solamente basta oír, hay que entender. Si usted lee pero no entendió, y casi como que yo estoy recordando cuando en la infancia le preguntaban a qué le pasó en la iglesia hoy, qué aprendió, qué fue el mensaje. Simplemente, bueno, fue bonito, el pastor hoy predicó como nunca, pero no sabían ni qué lectura se usó, ni cuál era el tema, ni qué pasó. Entonces yo creo que es esto, oír y entender. Y mire lo que dice, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, o sea, Jesús dijo, toda planta que no planta Padre Celestial será desarraigada. O sea que tú puedes estar en la iglesia y ir todos los cultos y ser fiel, pero si la palabra no está, él dice, te voy a desarraigar. Y mira lo que dice luego en el versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esta es la iglesia que tenemos en este tiempo. Una iglesia que no tiene la palabra de Dios, que simplemente vive de emoción. Y luego entonces dice el versículo 15, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Tampoco entendieron. Y Jesús le dijo, tampoco vos sois aún sin entendimiento. Tremenda cosa. Y habían estado con el maestro. No habían entendido ni asimilado la palabra. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces nos quedamos simplemente la iglesia de este tiempo en cosas de no hagas esto, haz esto, ayuna 40 días. Hace poco un hombre murió porque decidieron ayunar 40 días. Entonces, ¿quién dijo que tenemos que estar tratando de hacer estas cosas como si dependiera de nosotros? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lee la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Creo que el mensaje del Señor es oír y entender. Y luego, después de ese texto, inmediatamente el Señor hace un milagro.
y una mujer extranjera. Ahí mismo en el Mateo 7 está la experiencia de la mujer, pero Finovelicia, ¿cómo se llama? También, y dice, su hija había muerto. Señor, y era extranjera. No tenía el conocimiento que todo este pueblo tenía. Mas, sin embargo, le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a los discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Interesante el cambio cuando nosotros y Dios está de nuestro lado, y 6 frases. La mano de Dios estaba con el pueblo de Dios. Y esta noche queremos que si tu corazón está preparado, deseo sinceramente que la mano de Dios esté sobre ustedes, queridos y amados hombres que están allí en el Señor. Ocupemos nuestro papel de enseñar a nuestros hijos la palabra. No simplemente lo llevemos a la iglesia. Cada día debe haber. Mis padres hacían esto todas las mañanas o en las noches antes de acostarnos. Ellos nos reunían a 11 hermanos para que estudiáramos con ellos la palabra. Y creo que eso es una bendición. Así que vamos a terminar leyendo a Hebreos 4:2 y así entonces dejamos en esta noche recordando la importancia y el valor de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 y lo vamos a leer, espero que unidos podamos leerlo a una voz. Hebreos 4:2. ¿Ya lo tiene mi hermano? ¿Sí? ¿Lo tiene ya? Vamos a leerlo entonces juntos y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo el efecto de la palabra. Es una espada, es eficaz, cortante como espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que Dios nos bendiga en esta noche, hombres, y que podamos ocupar nuestro lugar para guiar a nuestra familia, y en el lugar donde estamos y trabajamos, también podamos ser un medio de bendición para que la gente, y no tenemos que tener la Biblia debajo del brazo todo el tiempo, sino aquí en la mente y el corazón, y la vida habla. Gracias te doy, Señor, en esta noche por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Y la palabra discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos a ser hombres verdaderamente de valor, hombres esforzados, hombres que ocupamos el lugar que nos corresponde para guiar y orientar a nuestra familia, pero ser también los varones en la iglesia donde damos ejemplo y testimonio de vida, no porque estamos correteando a la gente, sino porque nosotros vivimos y hemos asimilado la palabra, y la palabra de Dios
nos ha transformado y nos ha hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Gracias por los hombres de la Iglesia de la Unidad y los hombres que ven. Y queremos que ellos se empoderen de una manera tal que sean testigos fieles de ti en tiempo y fuera de tiempo. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Muchas gracias, mis estimados hermanos. Dios les bendiga.